Queridos hermanos, aqui seu servidor, pastor Juárez Souza. Queremos invitar a você que nos ajude a passar a voz sobre a importância deste canal, onde estamos estudando os livros proféticos por excelência, como Daniel e Apocalipse. Estamos estudando, meus irmãos, sobre como preparar um povo para a venida do Senhor. Apocalipse 6, 17 diz: porque chegou o grande dia da ira del Cordeiro, e quem poderá sostener-se em pé? Assim que a Bíblia menciona sobre a importância de preparar os 144.000. Estamos predicando sobre a verdade presente, os pilares da fé, a plataforma da verdade, o santuário, o juízo investigador, o santo sábado, a reforma para a saúde, a obra médico-missioneira. Invita, meus irmãos, a tus amistades, seus familiares, seus colegas de trabalho, para que juntos, como disse Amós, capítulo 4, versículo 12, prepárate para encontrar-te com tu Deus. Queremos dar um saludo a todos nossos irmãos. Estamos aqui em Los Ángeles hoje, muito agradecidos com Deus. Tivemos um viagem muito hermoso esta manhã, desde o norte de Califórnia. E hoje já estamos aqui, irmãos, para um maratão este final de semana. Queremos dizer de nossa alegria por poder abrir a palavra de Deus com vocês este dia de hoje e pedir que Deus nos bendiga este final de semana. Estamos, meus irmãos, iniciando um novo ano, 2023. Viene, meus irmãos, com um ano de bendições, de vitórias, de grandes logros para o avance da obra de Deus. Queremos pedir que orem por nós outros e que a la vez nos apoiem enviando as ofrendas e também os dízimos, irmãos, para que podamos levar esta obra del mensaje de los tres ángeles a cada nação, tribo, língua e pueblo. Estamos muito contentos porque o Senhor está abrindo, vamos dizer, as fronteiras. Estamos agora, meus irmãos, mirando como estes mensagens estão sendo duplicados em inglês e futuramente também em francês. Assim que estamos muito agradecidos com o Senhor. Queremos também dizer, hermanos, se Deus nos permite, para o mês de março, que já vão algumas semanas ou 2 meses, podemos dizer, queremos abrir a Escola de los Profetas. Temos a escola online, que já por vários anos temos muitas classes de teologia, naturopatia, e agora, meus irmãos, estamos ao segundo ano com a escola online grátis. Assim, começamos o ano passado, já não estamos cobrando. Você pode entrar na página institutodesaludtotal.com e aí você vai ver que é uma escola grátis. Você vai aprender sobre naturopatia, os tratamentos, as enfermidades e os tratamentos naturais, vai aprender epigenética, nutrição, um montão de matérias sobre os tratamentos naturais e também agora temos teologia. Estamos dando o que é Daniel e agora vamos começar este domingo Apocalipse. Assim que lo invitamos a que participe com nós outros das classes. É totalmente grátis e cada semana você pode fazer todas ou parte ou apenas uma, ou se não quer estudar aos domingos, pode ser durante a semana também. Assim que venga com nós outros e ajuda-nos a passar a voz do Instituto de Saúde Total. Eu quisiera reforçar, meus irmãos, a invitação, porque tenho em este livro aqui, Recebereis Poder, um texto muito bonito que diz assim, irmãos: hombres e mulheres se unirão a la confraternidade de las iglesias, se construirão lugares de reunião e se fundarão escolas. El corazón de los obreros se encherá de gozo al ver la salvación de Dios. Estou leyendo esta matutina, Recebereis Poder, a la página 14, a la página 24, que é a matutina del 14 de enero. E a la outra página diz assim, hermanos: há uma grande tarefa que deve realizar-se em nossos dias, e não hemos hecho nem siquiera la mitad de la obra que el Maestro espera que hagamos. Hablamos acerca del mensaje del primero y del segundo ángel, y ya creemos comprender
algo referente al mensaje del tercero. Sin embargo, no deberíamos, dice aquí, sentirnos satisfechos com o conhecimento que temos actualmente. Quer dizer, hermanos, que o Espírito Santo nos quer educar para o reino de los cielos e nos mostrar a obra que devemos fazer aqui. Por isso, le invitamos, apoie a nossa escola Madison Missão Final. Estamos ubicados ao norte de Califórnia e o lugar se chama Lookout. Aí estamos 15 minutos deste pueblo fantasma, porque já há muitos poucos habitantes em este lugar. Por isso, le invitamos a que venga com nós. Se você quer estudar naturopatia, teologia, temos hermanos agora não somente online, mas também presencial. Assim que lo invitamos que venga com nós. E ao mês de setembro, hermanos, se Deus nos permite, queremos abrir o Instituto de Saúde, quer dizer, sanatório, e queremos ter este sanatório, hermanos, grátis. Vamos lutar para poder oferecer os tratamentos grátis. Assim que, glória a Deus, hermanos, já estamos arrancando esta obra. Bueno, vamos abrir a palavra do Senhor, e sempre quando vamos abrir a palavra de Deus, há que orar e pedir a unção do Espírito Santo, pedir que Deus ilumine nossa mente para poder discernir as coisas espirituais de maneira espiritual. Com reverência, eu vou postrar-me para orar ao Senhor. Oremos. Amado Padre, graças por la vida que nos has regalado este dia, por poder servir a tus propósitos. Bendice tu obra, Senhor. Bendice tu palavra, que pueda realizar a obra, a tarefa por la qual foi enviada e que não regrese vacía. Bendice tu igreja, tu pueblo, bendice nossos queridos, bendice as visitas, bendice os enfermos, Senhor. Quédate com nós agora ao estudar tu palavra e que podamos exaltar, engrandecer o nome Emmanuel, Deus com nós. Glória a tu nome, Senhor, el Cordeiro que foi imolado em el nome de Jesus. Te adoramos, te agradecemos e pedimos estes favores. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos abrir a poderosa palavra de Deus. Estamos fazendo um temário, irmãos, talvez pueda usar essas palavras, que um dos temários mais importantes de todos os temas que he predicado em minha vida. La fé de Jesus para o remanente. Queridos hermanos, Apocalipse 14:12 diz assim. Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Abrimos com reverência a palavra de Deus. Aqui está a paciência de los santos, los que guardan los mandamientos de Deus. Agora escucha. E la fé de Jesus. Há alguma outra tradução que usa a palavra perseverancia de los santos. La minha usa a paciência. E a outra tradução usa a fé em Jesus. Esta tradução que tenho usa a palavra la fé de Jesus. Antes, mis hermanos, eu dizia, pues não importa qual seja a tradução, é o mesmo. Pero agora me dou conta, mis hermanos, de que não é o mesmo. E por muitos anos he predicado, hermanos, este texto de maneira muito limitada, porque aunque os dois têm seu lugar, pero são distintos. La fé em Jesus é o passo inicial para entrar em el reino de Deus. É o abrir de la puerta del reino de los cielos, pero não é la consumação. Porque, mis hermanos, a través de crer em Cristo, nós entramos em uma relação com o Criador, porque nós pecamos e desta maneira estamos apartados de Deus. O livro de Efésios, se você vem comigo ao livro de Efésios, diz assim o apóstolo Pablo, capítulo 2, Efésios capítulo 2, versículo 1. Este versículo é terrível, diz assim, hermanos, capítulo 2, versículo 8, diz assim, Efésios 2, 8,
porque por gracia sois salvos, por meio de la fé, e isto não de vosotros, pois é um dom de Deus. Quer dizer, hermanos, que nós não merecemos esta gracia. Gracia é um favor imerecido. Não temos algum mérito que nos pueda recomendar ao cielo. Não há nada de bueno em nós. Portanto, como diz Efésios 2:12, capítulo 2, versículo 12, diz: em aquele tempo estáveis sem Cristo, Efésios 2:12, alejados de la ciudadanía de Israel e ajenos a los pactos de la promesa. Agora mira lo que dice Pablo: sin esperanza y sin Dios en el mundo. Quiere decir, hermanos, de que nosotros não temos nada de que vanagloriarnos. Não há nada de bueno em nosotros. Não há nenhuma obra humana que me ponga algum mérito para reconciliar-me com Deus. Por isso o Senhor tuvo que poner em marcha um plano, mis hermanos, para rescatar o ser humano, para redimir o ser humano, para expiar os pecados de la humanidade. Por isso disse Paulo, não? Porque por gracias sois salvos, Efésios 2:8, por meio de la fé. De la fé, e isto não de vosotros, pois é um dom de Deus. Então, hermanos, o tema de hoje é a fé de Jesus, não a fé em Jesus. A fé em Jesus, você não tem que esforçar-se muito para aprender. Qualquer igreja, em um dia de domingo, você vai em qualquer igreja, aí há um ministro, um predicador, um evangelista, predicando a fé em Jesus. E está bem, não estamos em contra, isso está correto. Porque não há outra maneira de entrar em uma relação com o cielo se não é por Cristo. E eu te pudiera dar um montão de versículos, como Hechos, o livro de Lucas, o livro de Juan. Há um montão de textos romanos que o Senhor Jesus, Ele vino para resgatar-nos e agora eu tenho que ter fé em Cristo. Assim que eu não vou entrar em esta doutrina, porque estamos todos na mesma página de que não é Buda, não é Mahoma, não é Confúcio, não é nenhum homem, é Jesucristo, nosso Salvador. Portanto, o tema que vou dar agora, hermanos, é a fé de Jesus para o remanente. ¿Por quê? Porque este tema, você pode ver qualquer igreja, al dia domingo, qualquer dia, poucos estão predicando este tema. ¿Por quê? Porque não é um tema muito comum. Pero, mis hermanos, eu acabo de ler que o pueblo de Deus, e vou para allá outra vez, Apocalipse 14:12, diz assim, hermanos: aqui está a paciência de los santos, los que guardan, não los que dizem que há que guardar, não los que ensinam a guardar, pero los que guardan los mandamentos de Dios, no de la iglesia, no del papado, no del gobierno, no de la familia, los mandamentos de Dios y la fe de Jesús. Ahora viene la pregunta: ¿y qué es la fe de Jesús? Queridos hermanos, Jesús es el modelo para nosotros. Jesús vino a la tierra, Juan capítulo 13, versículo 15. E ele menciona estas palavras em el Evangelho de Juan 13:15. E disse assim, hermanos: ejemplo os he dado, para que como eu he hecho, vosotros também hagáis. Por isso Jesus abre o caminho, ele vai adelante. Apocalipse 3, versículo 21, o Senhor me disse claramente, hermanos, que como ele foi a la vitória, Ele quer que também eu vaya a la vitória. Disse: al que venciere, Apocalipse 3, 21, al que venciere, lhe darei que se siente comigo em mi trono, assim como eu he vencido e me he sentado com mi Padre em su trono. Quer dizer que Jesus abre o caminho, Ele é o pioneiro, Ele é o modelo, Ele que vai adelante, Ele que mostra como devemos vencer. Por isso é importante este tema de hoje, a fé de Jesus.
Então, mis hermanos, estamos en este momento trabajando un tema muy importante para el remanente. Porque, mis hermanos, está la cabeza de la mayoría de que nosotros no podemos vencer el pecado, no podemos vencer el mundo, no podemos vencer a Satanás, no podemos vencer a Babilonia y por tanto estamos destinados a seguir pecando hasta cuando venga Jesús. Pero esta es una mala comprensión de la Escritura, porque não há tal coisa de pecado original e por isso que tenho que seguir pecando, porque não puedo desprender-me de este poder del pecado, porque Jesus, mis hermanos, condenou o pecado em la carne. Melhor que leia, não? Que hablar. Abre a Bíblia em el livro de Romanos capítulo 8. Se você abre a Bíblia em Romanos capítulo 8, diz assim o versículo 1. Diz o apóstolo Pablo: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto todos los pastores predican, pero ahora mira lo que viene a secuencia. Dice, los que están en Cristo Jesús. Miren, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque, versículo 3, lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Quiere decir, hermanos, este versículo que está en la pantalla dice muchas cosas. Lo primero, que era imposible para nosotros guardar la ley de Dios. ¿Y por qué? Muy fácil. La ley de Dios, dice en Romanos 7, es santa, justa y buena. Y si la ley de Dios es santa y yo soy un pecador, entonces un pecador no puede guardar una ley santa, pues yo estoy allá abajo y la ley está allá arriba. Entonces yo de abajo no puedo decir ahora cómo voy a alcanzar la justicia de la ley, porque la ley me condena y yo estoy perdido. Pero ahora Dios, enviando a su Hijo en la forma del pecado, quiere decir, colocó nuestros zapatos, condenó el pecado en la carne. Quiere decir que ahora, no solamente yo puedo guardar la ley de Dios, pero yo debo guardar la ley de Dios. Por eso, mis hermanos, Dios nos da leyes para probarnos. La ley, mis hermanos, es para ser obedecida. Usted puede decir, si va corriendo a la carretera y pasa de la velocidad y viene el policía, usted no va a decir, no, es que yo no vi la señal o yo no miré que usted estaba ahí. No, no hay excusa. Usted va a tomar una multa y tiene que pagar el ticket. Cual sea la disculpa, la excusa, no hay justificación. Por tanto, mis hermanos, nosotros pecamos, estamos condenados y merecemos morir. Pero Dios, en su misericordia, mis hermanos, quiere rescatarnos, pero no para seguir pecando. Porque si el policía te da un ticket y usted sale corriendo otra vez, te va a agarrar otra vez adelante. Y usted dice, no, pero ya tengo la multa ahí atrás. Pues aquí está la otra, va a pagar esta también. De manera, hermanos, que Dios nos crió para obedecer y no para vivir en rebelión. Y esto, mis hermanos, hay un evangelio barato, um evangelho falso que disse que podemos agora, Jesus já nos pagou a culpa, já pagou a condenação, agora nos liberou e podemos pecar e podemos transgredir a lei. Já não há lei, melhor, qualquer um faz o que quiera. Ou a lei é não cortar o cabelo ou poner uma roupa. Não, hermanos, a lei de Deus é o fundamento de su governo. E por isso, mis hermanos, de que os que tenham la fe de Jesús guardan los mandamientos de Dios. Qué tan fácil la escritura, qué tan hermoso estudiar esto. Entonces, hermanos, yo no guardo la ley para lograr ningún mérito, porque no hay ningún mérito en mí. El libro de Génesis capítulo 2, versículo 17, el primer libro de la Biblia dice así, hermanos. Génesis capítulo 2, versículo 17.
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque en el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hermanos, ahí está la condenación. La condenación está en la rebelión. El ser humano no fue, hermanos, ignorante al árbol. Había una prohibición. E não era nada complicado, porque Adão e Eva não estavam ayunando, eles não estavam com hambre, eles não eram pecadores, que estavam buscando na medicina em este árbol, não, eles eram sanos, eram perfeitos, eram espirituales, pero Deus foi muito claro al dizer, podem comer de todos os árboles del huerto, pero de este árbol não se acerquem, não coman, porque en el día que de él comieren, ciertamente moriréis. Agora vem uma pergunta, hermanos. Pero ¿qué pasó con este mandamiento? Porque casi 1000 años después encontramos a Adán y Eva vivos. Vivieron muchos años. ¿Y por qué entonces no murieran? Porque aquí leo, dice, ciertamente moriréis. Pero ¿por qué no se murieran este mismo día? Si usted va al libro de Apocalipsis, al capítulo 13, versículo 8, está la respuesta. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, dice así, hermanos, el por qué Adán y Eva no murieron este mismo día, como Dios les había dicho claramente, y la adoraron todos los moradores de la tierra, está hablando de la bestia, cujos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado ¿desde cuándo? Desde el principio del mundo. Queridos hermanos, aquí está la respuesta. ¿Por qué Adán y Eva no murieron este día? Porque Dios encontró una solución para salvar a Adán y Eva y a nosotros también. Pero ahora viene un problema. Pero ¿cómo el Cordero no murió este día ahí? El Cordero murió 4000 años después. Pero sí, aquel día, hermanos, Dios ya tenía un plan preparado para rescatar a Adán, Eva y su descendencia. Gloria a Dios. Por tanto, mis hermanos, el Cordero de Dios es el único que puede interceder por la humanidad. Por eso la fe de Jesús y la fe en Jesús es tan importante para el remanente. A la vez, hermanos, que entendemos que no hay nada de bueno en nosotros, no hay ningún mérito en nosotros, nem por guardar el sábado, nem traer el diezmo, nem por ser vegano, nem por hacer obra misionera, no hay nada de bueno en nosotros. Y ahora usted va a decir, entonces, pastor, si no hay mérito que yo obedezca, ¿por qué obedecer? Ahí está el libro de Juan 14, versículo 15. Hermanos, hay algo poderoso en la Escritura y todo se armoniza. Y yo sé de memoria este versículo, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿por qué debemos guardar la ley de Dios, hermanos? ¿Para alcanzar un mérito? ¿Para ir al cielo? ¿Para decir somos más santos que otros? No, obedecemos a la ley de Dios y guardamos a la ley de Dios porque nosotros reconocemos que el Cordero fue inmolado por nosotros, Él dio la vida por nosotros y ahora, como reconocimiento, yo le obedezco y me someto a Él. Ahora viene algo importante. Jesús menciona aquí al capítulo 14, versículo 15, si usted me ama, guarda mi ley y yo voy a hacer algo, versículo 15, 16 ahora. Capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Paráclito, el Consolador, para que esté siempre con vosotros. Queridos hermanos, nosotros no podemos pensar que Dios va a enviar el Espíritu Santo, el Paráclito, el Consolador, si nosotros no amamos a Jesús y como consecuencia no guardamos sus mandamientos. Usted va a decir, pastor, usted está hablando algo muy duro. Si es, pues es bíblico. El Espíritu Santo no va a venir si yo no aprendo a amar a Jesús y aceptarlo como mi Salvador y si yo no aprendo a obedecer a la ley de Dios. Por eso, hermanos, Apocalipsis 14, 12
es como la credencial del remanente, es como la credencial del pueblo de Dios en la reta final. São aqueles que vão llevar a bandeira del príncipe Emmanuel, del cordeiro que foi imolado. Apocalipse 14 menciona, mis hermanos, que este grupo vai ser um grupo selecto en la eternidad. Mira, Apocalipse 14 dice así, hermanos, el versículo, déjame buscar el versículo, dice así, el versículo 4, 14:4 de Apocalipse, pues estos son los que no se contaminaram con mujeres, pues son vírgenes. Mujeres en la Biblia son iglesias, ellos no se contaminan con doctrinas. Ahora mira lo que dice a secuencia, estes son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Hermanos, qué bonito. Leia otra vez, estes son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Ahora le hago una pregunta, ¿y a dónde va el Cordero? Porque hay un grupo que está siguiendo al Cordero. Pero ¿dónde va el Cordero, hermanos? El Cordero va al matadero. El Cordero, mis hermanos, sigue el camino de abnegación, de sacrificio, de dominio propio. El Cordero, mis hermanos, es el sacrificio por nosotros. Por tanto, Dios nos llama también para sacrificarnos ahora, no por Él, porque Él no necesita, pero por amor a los otros. Qué bonito este texto. Dice así, hermanos, los 144,000 siguen al Cordero, son vírgenes. Y dice más ahí el versículo, hermanos, y estos son los que siguen al Cordero, y estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Qué versículo tan bonito, ¿no? Entonces, mis hermanos, desde la fundación del mundo, Jesús se entregó por nosotros. Él vino para salvarnos de nuestros pecados. Y de esta manera, mis hermanos, el Señor ahora quiere rescatarnos para que tengamos la fe verdadera, la fe que salva, la fe, mis hermanos, que me lleva al reino de los cielos, porque comparado a la fe falsa, a la presunción, me va a llevar a la perdición. Y por eso tenemos que ahora descubrir cuál es la fe verdadera. Y por eso, mis hermanos, quiero leer un texto con usted ahora. En este momento, a la luz de lo que estamos estudiando, vai haver, hermanos, en la tierra una obra especial. Vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis, capítulo 8, el último libro de la Biblia, el libro de Revelación, capítulo 8. Y dice así, hermanos, este versículo, déjame compartir con usted aquí. Apocalipsis, capítulo 8, versículo 3. Otro ángel, verso 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Ahora una pregunta, ¿qué altar? Hay un altar en el patio, los que conocen la doctrina del santuario, y hay otro altar en el lugar santo y otro altar que está en el lugar santísimo. Pero este que está mencionado en Apocalipsis 8:3 es un altar que está en el lugar santo. Y usted va a decir, pastor, ¿cómo sabes? Por lo que vamos a leer ahora, la secuencia. Ahora vamos a descubrir que este no es cualquier altar, no es el del patio, que es el altar de holocausto, ni tampoco, mis hermanos, es el cofre que está en el lugar santísimo. Este es un altar de incienso. Vamos a seguir leyendo, dice así. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio, escucha la palabra, mucho incienso, para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con no es que la misma cosa, dice, con las oraciones de los santos. Este versículo por sí solo pudiera darnos un temario para predicar aquí por semanas. ¿Por qué? Aquí tenemos la palabra altar, tenemos la palabra ángel, tenemos la palabra oro y tenemos aquí la palabra oración. Quiere decir, son varias palabras que pudiéramos ir estudiando. Primera cosa, este ángel no es cualquier ángel, porque este ángel está a un lugar donde que solamente
el sumo sacerdote pudiera entrar en este día. Y quien ahora, conforme Hebreos 8:1 y 2, es el sumo sacerdote ahora. Leamos Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2. Y usted va a darse cuenta que este ángel no es cualquier ángel. Leemos Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos, ahí está la palabra, tal sumo sacerdote, no cualquier sumo sacerdote, tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, versículo 2, y dice así, hermanos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Por tanto, hermanos, Apocalipsis 8, versículo 3, está hablando de Jesús. Jesús es el tal sumo sacerdote, como Hebreos dice, conforme el orden de Melquisedec, él no es conforme el orden de Abraham. Por tanto, mis hermanos, Jesús, él está como de manera destacada, como dice el versículo 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Ahora viene la pregunta, ¿qué llevaba un sumo sacerdote a este lugar especial? ¿Y para qué tenía que entrar ahí? Ya ve que pudiéramos estudiar por semanas este tema. Por tanto, tener la fe de Jesús en ese tiempo, hermanos, requeremos saber quién era Jesús, qué hizo Jesús, porque vino a la tierra, no era un loco, un suicida, no era alguien que estaba perdido por aquí, él tenía un propósito de venir, salvar y buscar lo que se había perdido, pero más que esto, él vino a reivindicar el reino, el nombre y la ley de su Padre. Por tanto, ahora, hermanos, si queremos ser el pueblo remanente, si queremos ser, hermanos, la iglesia de Dios, también tenemos que tener la misma misión, porque dice que el remanente tiene que guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Quiere decir hacer la misma obra. ¡Qué tremendo tema! Por tanto, Apocalipsis 8 menciona de un altar que está delante de la cortina. Pero qué interesante que si usted va al Antigo Testamento, este altar está al lugar santo. Pero quando você vai em Hebreus, não tenho tempo de entrar em detalhes, ao capítulo 8 e 9, pero está em lugar santíssimo, e você vai rasgar a cabeça e dizer, pero qual está correto? O Antigo Testamento ou o Novo Testamento? Bueno, os dois estão corretos. Como? Sim, porque depende do dia. Cada dia, quando entrava o sacerdote ao santuário, devia entrar ao lugar santo e o altar de incenso estava al lugar santo porque la cortina estaba cerrada, pero un día al año se abría la cortina porque era el día de Yom Kippur, el día de expiación, y ahora aquel altar que estaba al lugar santo, abriendo la cortina, está delante del cofre o del arca de la ley de los 10 mandamientos, y por tanto se ve como en Hebreos, como estando en el lugar santísimo. Queridos hermanos, ahora viene algo interesante que dice así, que este ángel, que es el sumo sacerdote, que es nuestro Salvador, él tiene que añadir mucho incienso. ¿Y para qué es esto? Vamos a dar una mirada al Antiguo Testamento. Venga conmigo al libro de Éxodo, capítulo 30. Éxodo, capítulo 30. Y dice así la poderosa palabra de Dios, hermanos, versículo 1. Dice, harás asimismo un altar para quemar el incienso, de manera de acacia lo harás. Su longitud será de un codo, y su anchura de un codo, será cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás, versículo 3 es súper importante, y lo cubrirás de oro puro. Hermanos, no vamos a perder el sentido del tema, pero nomás una ventanita. Oro en la Biblia significa presencia de Dios, porque en el Antiguo Testamento el oro era para los reyes. Y conforme Apocalipsis 19,
nuestro Criador es el Rey de los Reyes. Por eso los magos traen incienso y mirra y oro. Oro era porque Jesús era rey, aunque era un bebé, pero era un rey que nació. ¿Me entienden? Y claro, él tenía que tener también los demás mirra y incienso porque él era sumo sacerdote, nació para morir. Entonces todo era un simbolismo, pero el oro era porque era rey. El oro, hermanos, era para los reyes. Y este altar de oro, de incienso, es porque es para Dios. Ahí no puede parar un ángel a interceder, no, ahí tiene que ser el mismo Dios. Y Jesús es Dios. Y no solamente Dios, 1 de Juan 5:20 dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. 1 de Juan 5:20. Hermanos, muchos no conocen este texto. Emmanuel, Dios con nosotros, es Cristo Jesús. Por tanto, mis hermanos, este altar de incienso es de oro. ¿Por qué? Porque ahí tiene que parar Dios. Ahí está el versículo que mencioné, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, es en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y qué interesante, nomás una corroboración. Los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios, pero en la Biblia de ellos se olvidaron de traducir este texto porque torcieron un montón de versículos, pero este versículo quedó como en el original y así dice, como acabamos de leer, este es Jesucristo, el verdadero Dios y la vida eterna. Por tanto, este ángel de Apocalipsis 8:3 no es cualquier ángel, es el mismo Señor, y porque solamente Él puede pararse ahí. Como dice, hermanos, el libro de Apocalipsis capítulo 5, hay un libro con 7 sellos y ninguno puede ni siquiera mirar, que decir, abrir aquel libro, solamente cuando el Cordero inmolado aparece, que puede desatar los sellos del libro. Por tanto, Jesús tiene méritos, Él tiene, mis hermanos, la condición que cumple los requisitos para ser nuestro mediador, para ser nuestro intercesor, para ser nuestro abogado, y por tanto Él puede venir a este altar y ofrecer el incienso. Aquí está el capítulo 30, al versículo 9, dice así, hermanos, Éxodo 30, versículo 9, no ofrecerás sobre él, sobre el altar, ¿no?, de oro, no ofrecerás sobre él incienso extraño. No podemos ofrecer cualquier incienso, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Quiere decir que este altar solamente pudiera aceptar un incienso correcto. El incienso, mis hermanos, no es solamente así un aroma. El incienso, mis hermanos, es la justicia de Cristo. La salvación no puede ser negociada, mis hermanos, por un ángel o por un ser humano. Tendría que ser negociada por alguien que tuviera el peso de legislador, o sea, aquel que nos dio la ley. Por eso dice, no ofreceréis sobre él, el altar de incienso, el incienso extraño. Versículo 10, y sobre sus cuernos hará Aarón. Aarón era el sumo sacerdote al Antiguo Testamento, hermano de Moisés. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación. Una vez en el año, con la sangre del sacrificio por el pecado, para expiación. Y una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Queridos hermanos, de ahí que nosotros entendemos que solo Jesús puede ser nuestro Salvador. Y por eso que solo Jesús puede venir a aquel altar de incienso. ¿Y qué significa esto, hermanos, de ofrecer la sangre y el incienso? Eran las dos cosas que debía traer el sumo sacerdote. Y por eso, hermanos, es tan importante este tema. El libro de Levítico, al capítulo 16, el versículo 15 dice así, Levítico capítulo 16,
versículo 15. Después degollará, mira lo que dice, el macho cabrío, en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Quiere decir, hermanos, versículo 16, que de esta manera se hacía una obra. Versículo 16, dice, así purificará el santuario, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Mira, mis hermanos, hay tres palabras aquí: rebelión, hay la palabra impureza y pecado. Entonces, mis hermanos, rebelión, impureza y pecado. ¿Por qué Jesús tiene que agregar un montón de incienso allá en Apocalipsis 8? Porque en la tierra, mis hermanos, nosotros estamos entrando a la recta final y ahora tenemos que estar seguros de que mi récord en el cielo no va a estar sucio. ¿Quién sabe? Yo me olvidé de algún pecado que cometí cuando yo tenía 15 años o cuando tenía 10 años. Estoy pidiendo perdón, Señor, borra mi pecado, límpiame de toda, como dice aquí en Levítico, impureza, rebelión y pecado. ¿Por qué dice tres palabras? Porque, mis hermanos, Salmos 51:5 dice que en pecado me concebió mi mamá. Pero no está hablando de un pecado original o un pecado, mis hermanos, por decir de lo que hizo mi abuelo, un pecado que hizo Adán. Ahora muchos están, como los católicos romanos, queriendo infligir la culpa de Adán a nuestra vida. Eso no puede ser. Dios no puede culpar el pecado de una persona sobre otra persona. Eso no es justo. Ahora lo que heredamos, como dice el texto que estaba en la pantalla, es una inclinación pecaminosa. Y aquí maldad he sido formado, y en pecado me concebió mi madre. No es que yo voy a pagar por los pecados de mi mamá, o de mi papá, o de Adán y Eva, o de mi abuelo, no. La Biblia enseña, en el libro de Ezequiel y varios otros libros, que el pecado es apenas cuando una persona es consciente de lo que es correcto y hace lo malo. Por eso estoy predicando, hermanos, Dios no me va a juzgar porque robé un banco, porque adulterei, porque estos son frutos del pecado. Dios me va a juzgar, como dice Juan 3:16 y 17, porque Él envió la luz y yo preferí las tinieblas. Yo preferí el pecado, la rebelión y vivir apartado de Dios. Por tanto, mis hermanos, ahora el Señor quiere que seamos limpios. Por eso el libro de Levítico dice, así purificarás el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus pecados y de su rebelión. Dios quiere limpiarnos. Por eso en Apocalipsis, mis hermanos, el Señor está haciendo una obra final. Aquí Apocalipsis 8 me está hablando, hermanos, de que va a terminar la gracia, va a terminar el tiempo de oportunidad, está para cerrar la puerta, como pasó en el diluvio, pero yo todavía estoy contaminado, todavía estoy sucio, todavía tengo impurezas, todavía tengo una inclinación carnal, tengo pensamientos inmorales, tengo odio en mi corazón, y Dios quiere limpiarnos. Por eso dice la Biblia, en Apocalipsis capítulo 8, versículo 3, dice que el ángel tenía mucho incienso para añadirlo. ¿Qué significa la palabra añadir? Es agregar a la oración de los santos. Quiere decir, cuando yo estoy orando, Señor, perdona mi pecado, Señor, lávame en la sangre del cordero que fue inmolado, Dios me perdona, pero tiene que agregar algo en el cielo, hermanos, para poner peso a mi oración. Es la justicia de Jesús. Y entonces el Padre, mirando lo que yo hago, el Padre me va a decir, eso está condenado. Pero ahora, como dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces ya el Padre, cuando me mira, ya no me mira a mí pecador, pero mira a su Hijo, y es santo, es perfecto. Él vino, como dice Hebreos capítulo 4, hermanos,
e disse claramente que ele foi tentado em todo, pero sin pecado. Portanto, mis hermanos, aí está o texto de Gálatas: com Cristo estou juntamente crucificado, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Lo que agora vive em la carne, lo vive em la fé del Hijo de Deus, el cual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não te dá paz este mensaje? Não te dá alegria, meu irmão? O livro de Hebreus, capítulo 4, diz o versículo 15 e 16, o que acabo de mencionar. E aí disse claramente, meus irmãos, porque não temos um sumo sacerdote que não pueda compadecer-se de nossas debilidades, sino uno que foi tentado em todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Agora não olvidemos que o livro de Romanos, como acabamos de ler, nós miramos que Deus enviou su Hijo em la carne para condenar o pecado em la carne, em semelhança de carne. Jesus vino a este mundo e, como dizia São Paulo, ele foi tentado em todo, pero não pecou. Por isso ele disse em el livro de Juan, capítulo 14, hermanos, este texto é formidável. Jesus é meu exemplo e ele ganhou a vitória. Último versículo de Juan 14, diz assim, hermanos, el versículo 30 e 31. Dice: não hablarei já muito com vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, e ele nada tiene em mim. Hermanos, temos que chegar a esta condição de pureza, a esta condição de perfeição, a esta condição de santidade. Aí vem o diabo, aí vem o príncipe deste mundo, el Satanás, pero não tem nada comigo. Por isso temos que aprender a contemplar a Cristo como Ele venceu. Por isso Jesus dizia já em Apocalipse 3:21, al que venciere, como eu he vencido. Hermanos, temos que chegar a esta condição, al que venciere. E de aí, hermanos, que nos estamos arrastrando em la transgressão de la lei, em la impureza, em la rebelião. Por isso, porque amamos o pecado. Pero Jesus não amou o pecado, Jesus amou a pureza, a santidade, Jesus amou o Padre, e de esta maneira Ele pode ser meu exemplo. Por isso, hermanos, que le digo que Apocalipse capítulo 8 tem tanta luz, por isso colocava a fé de Jesus para o remanente. Aqui diz, hermanos, então que Jesus tem méritos, Ele tem agora, meus irmãos, a capacidade de salvar o ser humano. O ser humano não tem nada de bueno, pero Jesus tem. Jesus venceu, Ele é puro, Ele é santo, e como Deus agarra a mão do Padre, e como homem agarra a mão do homem, e é o puente para nós outros, não Maria, não Pedro, não Pablo, não José, Jesus é o Salvador. Por isso, Hechos 4:12 diz claramente essas palavras, e las sabemos de memória, não? Hechos capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Pedro, meus irmãos, ele estava convicto, seguro de lo que ele estava predicando, e disse a poderosa palavra de Deus assim, hermanos: e em nenhum outro há salvação, porque não há outro nome bajo el cielo dado a los hombres em que podamos ser salvos. Não pode ser o Papa, nem Maria, nem a igreja, nem o pastor, nem a doutrina, solo Cristo, porque não há outro nome de los que foram encontrados em el cielo e na terra que pode ser nuestro Salvador. Alabado seja su nome. Por isso, hermanos, eu de providencial não leí Hebreus 4:16, não sei se você mirou, que não leí o versículo, pero ahora sí. Que decía el libro de Hebreos 4, versículo 16, acerquémonos. ¿Pero de qué manera, hermanos? De manera confiada. Hebreos 4, 16. Acerquémonos, portanto, confiadamente al trono de la gracia. ¿Y qué vamos a encontrar, hermanos? Para alcanzar misericordia y achar gracia para el oportuno socorro. Qual igreja que te ensina todo esto? Portanto, meus irmãos, quando predicamos que Cristo está em el altar del pátio
o del atrio. Esta es la doctrina evangélica. Está bien, no está mal. Hay que aceptar a Cristo. Ya miramos varios versículos. Pero si usted queda en el patio, no hay como Dios reivindicar tu salvación en el patio. Por eso se requiere, hermanos, como acabamos de leer Hebreos 4:16, y podemos leer también Hebreos 10, 19 al 22. Hebreos 10, capítulo 10, versículo 19, y mira lo que dice. Hebreos 10, 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, no podemos quedar en el atrio. La doctrina del atrio, las iglesias evangélicas, protestantes, pentecostales, quedaron en el atrio, pero el pueblo remanente de Dios tiene que caminar al santuario y entrar al lugar santísimo. Tenemos ahora libertad, el camino abierto para entrar por un nuevo y vivo camino. Leíamos versículo 19. Qué bonito, ¿no? Estudiar la palabra de Dios. Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, versículo 20, por el camino nuevo, es un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, y dice el versículo 22, dice así, hermanos, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Querido hermano, querida hermana, Dios nos está llamando para acercarnos al trono de la gracia. El camino es Cristo Jesús. Y termino aquí, hermanos, con el libro de Apocalipsis, capítulo 8. Dice así, hermanos, versículo 4. Apocalipsis, capítulo 8, versículo 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las, no es la misma cosa, con las oraciones de los santos. Queridos hermanos, cuando oramos, Jesús intercede por nosotros. Cuando oramos, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Usted va a decir, ¿y pastor, dónde está esto? Pues si usted va al libro de Romanos 8:26, dice así, hermanos, la poderosa palabra de Dios, Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿De qué manera? Con gemidos indecibles. Así, querido hermano, querida hermana, termino con esta nota tão maravillosa. Si amamos Jesús, vamos a obedecer la ley de Dios. Si me amardes, guardaréis mis mandamientos. Qué triste, hermanos, que muchas personas ya nos dicen así, pastor, escuchando todos esses temas, eu sei que tenho que guardar a lei de Deus, pero minha igreja não ensina isto. Diz que podemos guardar el domingo ou qualquer dia, é dia de guardia. Hermano, minha irmã, siga Jesus. Se você lo ama, obedeça ao Senhor. Se você é um ministro, seja um ministro de Cristo. E solamente vamos provar que lo amamos, porque assim disse sua palavra, e não é legalismo, não somos judaizantes, não somos hebreus do Antigo Testamento, estamos seguindo a Cristo. E eu enviarei outro Consolador para que esteja sempre com vosotros. Querido hermano, querida hermana, hoje não leí esses livros, que é del Espírito de Profecia, pero a mesma Bíblia nos diz claramente que temos um Salvador. Que Deus te bendiga, que Deus te guarde, que Deus te levante e haga resplandecer seu rosto sobre você. Eu vou encar-me para orar. Oremos. Amado Padre, que tão maravilhoso, Senhor, saber que há uma fé verdadeira e é a fé de Jesus. Graças, Senhor, porque o remanente tem que seguir al Cordeiro donde quiera que vá e o Cordeiro nos lleva al santuário, al trono de la gracia, al único lugar donde podemos encontrar oportuno socorro para qualquer necesidade. Gracias, Senhor,
por tu amor, por tu misericórdia. Bendice tu igreja, tu pueblo, tu obra. Te rogamos por Jesus, a quem damos toda a honra e glória. Amém. Queridos hermanos, aqui seu servidor, Pastor Juárez Souza. Queremos invitar a você que nos ajude a passar a voz sobre a importância deste canal, onde estamos estudando os livros proféticos por excelência, como Daniel e Apocalipse. Estamos estudando, mis hermanos, sobre como preparar um pueblo para a venida del Senhor. Apocalipse 6:17 diz: porque chegou o grande dia de la ira del Cordeiro, e quem poderá sostener-se em pé? Assim que a Bíblia menciona sobre a importância de preparar os 144.000. Estamos predicando sobre a verdade presente, os pilares da fé, a plataforma da verdade, o santuário, o juízo investigador, o santo sábado, a reforma para a saúde, a obra médico-missioneira. Invita, mis hermanos, a tus amistades, tus familiares, tus colegas de trabalho, para que juntos, como disse Amós, capítulo 4, versículo 12, prepárate para encontrar-te com tu Deus.